El gran rey hechicero Ainz Ol Gown decretó su dominio sobre la anteriormente conocida ciudad de Irantel. Esto lo logró después de abrumar con su increíble poder los corazones de cada soldado del reino, en lo que no fue nada menos que una masacre. La formación aliada contaba con 70.000 soldados imperiales liderados por Nimble, mientras que el reino logró reunir la nada despreciable cantidad de 245.000 soldados, hombres fuertes y leales a su reino o incluso a sus intereses personales. En el pasado, el imperio de Baharut siempre había intentado invadir Riestais, aunque lo hacía con menos soldados. Legiones de 20.000 que suponían una fuerza importante, dado que los soldados imperiales estaban mejor entrenados y poseían mejor armamento que los del reino. Siempre era necesario enviar una fuerza al menos 3 veces superior, solo para defender la frontera del reino, y su estrategia era enviar estas pequeñas legiones una tras otra hasta terminar con los recursos del reino. La más grande diferencia entre estos dos era su organización política. En el imperio todos eran leales al emperador Girnib. En el reino había personas conspirando que buscaban un momento de debilidad de su rey, Rasposa III, para destronarlo, y esto ocasionaba que no tuvieran un interés común bien establecido en el desarrollo y prosperidad de su país. Pero, esta vez, Girnib había logrado aliarse con un Magic Caster de increíble poder, del cual no tenían idea cuáles eran sus objetivos principales, ni el por qué habría de aliarse con ellos, y sin embargo, tampoco tenían la fuerza para oponerse a sus deseos. Girnib había hecho una irresponsable declaración mientras planeaba la batalla con el Magic Caster, y le pidió que destruyera las tropas del reino con su hechizo más poderoso. Aunque no fue así. Ainz no utilizó su magia más poderosa, pero sí una que de cualquier manera era terrorífica y catastrófica por igual. Los ejércitos se encontraron en las planicies de Katse, a las afueras del reino. La fuerza de los humanos de ambos bandos estaba destinada a liberar un cruento combate que determinaría el futuro político y social de la región. Pero con el apoyo de Ainz, la victoria del imperio estaba asegurada. Sin embargo, nada podría haberlos preparado para lo que iban a presenciar. Una vez desplegadas las tropas, los soldados de reconocimiento del reino describieron la situación al capitán guerrero, Gazev Stronov, y se prepararon para marchar. En ese momento, Ainz mostró las unidades que habría de proveer para liberar la guerra. 500 soldados no muertos, compuestos por 200 caballeros de la muerte y 300 devoradores de almas. Justo con esa demostración de poder, se hizo claro quién sería el vencedor de dicha batalla. Los exploradores entraron en pánico y corrieron a advertir de la situación. El marqués, Revan y Gazev valoraban mucho la experiencia de los aventureros que se habían enfrentado a cientos de monstruos de increíble poder, y de todas las historias que habían escuchado, esta era una de las más siniestras. Era bien sabido el poder de un caballero de la muerte. Una pequeña unidad de no más de 5 podría conquistar una ciudad completa sin ningún problema. Pero no eran tan peligrosos, ya que eran caballeros y no realizaban movimientos a gran escala. Aunque fuera casi imposible derrotarlos, podían huir de ellos. El problema eran los devora-almas. Esas grotescas criaturas se encontraban en los rangos más altos de los no muertos, y muy pocas veces habían sido vistos. O si eran vistos, no era sabido, porque no dejaban sobrevivientes. Como su nombre lo indica, podían devorar las almas de sus enemigos y, como no muertos, odiaban todas las formas de vida. El único registro que se tenía de ellos en contacto con criaturas inteligentes fue cuando aparecieron en una ciudad del reino de los hombres bestia, donde, para el horror del capitán guerrero, 3 de ellos fueron responsables de la extinción de dicha ciudad al haber asesinado a más de 100.000 personas. Solo 3. Y ahora se enfrentaban a 300. El destino aciago que se avecinaba sobre el reino solo empeoró. Cuando Ainz se adelantó para lanzar su hechizo, un viento negro se esparció por el ala derecha de la formación del reino y abarcó una importante parte del terreno.
como una sombra negra bajo sus pies. No parecía hacerles daño, pero se seguía expandiendo uniformemente hasta que por fin se activó la primera parte del sacrificio, Ya Shub-Niggurath. Entonces todos los soldados afectados por el hechizo murieron al instante. Los soldados imperiales que observaban con miedo los movimientos de Ainz, al darse cuenta de lo que acababa de suceder, entraron en pánico. Con un simple movimiento 70.000 soldados habían muerto. Un hechizo sumamente terrible había sido lanzado por causa de la guerra que estaban librando. Y es que pelear espada con espada y arrebatar vidas en el proceso es aceptable, ya que también pones tu vida bajo el acero. Pero, ¿qué era eso? Un no muerto con un poder abrumador en un instante borra la vida de 70.000 personas sin esfuerzo aparente. Entonces, esas muertes cayeron sobre los soldados imperiales como un torrente de culpa. No había honor en ganar una guerra así. No era ni siquiera una guerra, era solo una masacre. Nimble, que comandaba las fuerzas imperiales con miedo y para proteger su propia vida y su posición, felicitó a Ainz por tan fabuloso hechizo, tan fuerte como para eliminar casi una tercera parte de las fuerzas enemigas. Pero Ainz se vio desconcertado, ya que el hechizo no había terminado. En realidad, lo que vieron fue solo la preparación del hechizo, el sacrificio. Terminado de decir eso, aparecieron 5 esferas negras, más negras que cualquier abismo, de las cuales se empezó a desprender un líquido grotesco y eventualmente 5 criaturas brotaron de ahí. Mientras estas amorfas figuras comenzaban a incorporarse poco a poco, se escucharon sonidos de cabra, pero era imposible saber cómo eran producidos esos infernales bramidos, fuerte resonando en sus corazones. Era inaudita la escena frente a ellos. 5 criaturas negras gigantes que se erguían con torpeza, dado que su cuerpo mismo estaba hecho sin ninguna forma definida. Tenían la piel como de elefante y unas enormes patas negras. Su cuerpo estaba cubierto de tentáculos. Estos se estiraban hasta el cielo y daban la impresión de ser un bosque siniestro y retorcido que caminaba con pisadas monstruosas sobre las planicies, con esos tentáculos que se entrelazaban como ramas y múltiples bocas alrededor de todo su cuerpo. Sin ojos, pero de alguna manera uno podía notar al verlos que, aun si no podían ver, eso no les impediría avanzar hasta dejar a todos muertos. Todos los soldados, tanto aliados como enemigos, perdieron el valor y se rindieron ante la magnificencia de Ainz, quien se regocijaba en su poder, ya que al invocar 5 de estas criaturas era un nuevo récord personal. Entonces Ainz ordenó a las criaturas, a los jóvenes oscuros, a los retoños del dios primordial Shub-Niggurath, avanzar sobre sus enemigos. Decir que eran gigantes no era una exageración, eran colosales. Una existencia como la del ser humano no era más que una hormiga en comparación, y las criaturas avanzaban en estampida en dirección de las tropas del reino, quienes comenzaban a perder la razón, y los soldados huían en todas direcciones sabiendo que era imposible combatir con ellos. Pero hubo unos cuantos más valientes que se afianzaron de su lanza y levantaron la barrera en la vanguardia con la esperanza de que fueran como contra la caballería. Las criaturas se clavarían en las lanzas y se harían daño a sí mismas. Aun si los aplastaban, quizá los podrían detener, o al menos retrasar para permitir la huida de su rey, ya que en este punto las ideas de librar una batalla ya se habían esfumado por completo. Las enormes patas de los oscuros hacían temblar el suelo con cada pisada, y cuando entraron en contacto con las lanzas, estas no hicieron el más mínimo rasguño en su piel, que era gomosa y negra, y la diferencia de tamaños, que no era tan evidente cuando las criaturas se encontraban en la lejanía, se hizo notar mientras más se acercaban. Al final, era como si un castillo arrollara a todas las personas a su paso. La esperanza estaba perdida, también el honor, y todo su miedo y su odio se dirigió al Magic Caster que acompañaba al ejército imperial. Gazef y Revan organizaron la retirada de inmediato, pero los caballos, que estaban entrenados para no sentir miedo, no respondían a las órdenes. Un caballo salvaje huiría por instinto,
y uno entrenado no sabía si huir obedeciendo a su señor o simplemente mantener la formación paralizado de miedo. Entonces, lejos de apoyar a los soldados, se lanzó magia de apoyo, corazón valiente, sobre los caballos, para que pudieran moverse y emprender la huida. La guardia personal del rey se preparó para escapar, y de igual forma llenaron su cuerpo de hechizos para reforzar su resistencia física y no caer presas del miedo, mientras se escapaban lo más rápido posible de esas horribles criaturas. Ainz observaba y no podía sentir nada por los humanos que morían por millares delante de él, y pidió entonces aplausos. Aplausos a lo maravillosa que era su magia, y que había sido la primera en la historia de ese mundo y de Yggdrasil en invocar 5 de esas aberraciones. Y después de recibir los aplausos de Mare, de Nimble y de los soldados imperiales que mantenían su formación solo por obediencia, llamó a uno de los oscuros, quien comenzó a correr en su dirección, y mientras más se acercaba, más fuerte aplaudían los soldados, cada vez más cerca, esperando que se detuviera y no fuera a aplastarlos, esperando no tener que ver de cerca y aceptar la existencia de dicha criatura. Llenos de pavor, pero la bestia no se detenía. Así que comenzaron a romper la formación y a correr, repletos de pánico. Los que tropezaban eran aplastados por sus compañeros, y en el proceso muchos de ellos murieron. Pero Nimble mantuvo su posición y fue testigo de cómo el monstruo se detuvo frente a Ainz y lo levantó sobre su cabeza para luego dirigirse al campo de batalla. Ainz avanzó, y de la comitiva del rey el capitán guerrero ya se había desprendido, acompañado de Climb y Brain, los guerreros más fuertes que se habían reunido bajo el estandarte del rey Rasposa III. Gazef se dirigió en la dirección opuesta con la finalidad de servir de señuelo para permitir la huida de su rey, y de alguna manera funcionó. Las bestias que seguían destruyendo todo a su paso comenzaron a darles caza, y una de ellas pasó tan rápido al lado suyo que les envió a volar por los aires. Ainz bajó volando de la bestia y se presentó delante de ellos. Gazef Stronov, el orgullo del reino, el capitán guerrero que había librado un sinfín de batallas legendarias, por algún motivo, este hombre era buscado por el hechicero Ainz Ol-Gown, y se toparon frente a frente en esa planicie llena de muerte. Ainz le ofreció a Gazef un trato: si se unía a él, detendría la masacre y dejaría huir al resto, y al decir esto, con un chasquido de dedos, las bestias se detuvieron alrededor como simples muñecos. Pero Gazef, que era leal al rey, se negó. Él entendía que Ainz estaba usando a los demás soldados como rehenes para que Gazef aceptara la propuesta, pero por su gran honor, él prefería morir. Y por su gran lealtad, él prefería que todos los demás murieran antes de rendirle lealtad al hechicero. Por el contrario, Gazef retó a Ainz a un duelo, una pelea 1 contra 1, con todo en contra, y sabiendo que muy difícilmente lograría hacer algo. Pero, como capitán guerrero y como el humano más fuerte del reino, esta era su única oportunidad, y una oportunidad de oro, la de tener enfrente suyo al general enemigo y a la persona más poderosa en la batalla. ¿Qué clase de guerrero podría dejar pasar una oportunidad así? Y para sorpresa de Brain y Climb, Ainz aceptó. Pero antes de comenzar el duelo, pidió a Gazef que le mostrara su espada. En condiciones normales, eso sería lo mismo que rendirse, ya que el enemigo podría saber todos los secretos detrás de su arma y prepararse contra ella. Pero en este caso era todo lo contrario, y Ainz se vio satisfecho. El mínimo de honor que dictaba un duelo era que ambos tuvieran los medios para asesinar al otro. De otra forma, solo sería una ejecución. Y para el conocimiento de Gazef, Ainz declaró que esa espada era en efecto magnífica y que tenía el poder de matarlo, al mismo tiempo que le mostraba una daga que también era de increíble calidad, pero que fallaba en hacer el más mínimo rasguño a Ainz, y confirmado que independientemente de su fuerza, él tenía los medios para poder matarlo, dio comienzo el duelo, con la señal que habría de dar Climb. Gazef reunió toda su fuerza, toda su sabiduría y una vida de entrenamiento
en la ejecución de su técnica, y esa misma técnica era su carta del triunfo. Invisible al ojo humano, Gazef tenía seguridad en que si no mataba a Ainz, al menos podría hacerle daño, o como mínimo podría hacer tiempo, y fue precisamente esa idea lo que le jugó en contra. La gran concentración en el golpe le hizo perder concentración en el hecho de que Ainz, aunque se sabía superior, no bajaría la guardia en ningún momento. Ainz detuvo el tiempo, y en ese estado lanzó sobre Gazef el hechizo de muerte instantánea, muerte verdadera, uno que no dañaba el cuerpo, sino que simplemente haría que el afectado perdiera la vida. Y en lo que fue un parpadeo y un movimiento mínimo de Gazef, Ainz ya lo había matado. Climb y Brain no supieron notar el hechizo de Ainz y solo vieron cómo Gazef se desplomaba sobre el suelo mientras Ainz confirmaba su muerte. Y lo que comenzó como una batalla sin sentido se convirtió en un acto de heroísmo, ya que el rey hechicero decidió honrar la muerte de Gazef, retirando su ejército y permitiéndole a los pocos sobrevivientes escapar con vida. Brain cargó el cuerpo de Gazef para posteriormente darle sepultura, mientras que Climb se llevó su espada para devolverla al rey, ya que se trataba de un tesoro de la nación. Ainz les pidió, antes de que se fueran, que dieran un mensaje, y es que el territorio de la ciudad de Irrantel debía ser entregado a Ainz, y de esta forma garantizaría su seguridad por ahora. De lo contrario, habría de arrasar con todo el reino, y sin opciones restantes para la humanidad, que se encontraba desolada y fragmentada por la increíble y aterradora fuerza del rey hechicero, no les quedó más remedio que aceptar sus condiciones, y pocos días después, Ainz Ol Gown marcharía sobre un monstruoso y macabro carruaje por las calles de Irrantel, como su nuevo rey en el ahora recién fundado reino hechicero. Los campesinos, que no podían permitirse huir de la ciudad porque eran sumamente pobres, observaban con temor cómo el no muerto avanzaba por las calles principales acompañado de su séquito, la belleza descomunal de la súcubo Albedo y sus caballeros de la muerte. De la nada, un pequeño niño que se desprendió del regazo de su madre corrió en dirección a Ainz mientras le reclamaba que devolviera a su padre, uno de los miles de soldados que murieron en las planicies. El niño sostuvo una roca y la lanzó en dirección a Ainz, y aunque la roca no alcanzó su objetivo, la ofensa estaba hecha. Albedo salió en dirección al niño, que osó levantar la mano contra el nuevo rey de estas tierras, y su sentencia fue dictada, la pena de muerte. Aún con la madre llena de lágrimas y ofreciendo su propia vida en lugar de la de su hijo, la jefa de los guardianes no haría caso a las peticiones de un simple humano y tomaría la vida del pequeño. Pero antes de que pudiera hacerlo, desde el cielo y con un gran estruendo provocado por la pesada armadura negra y su par de mandobles, apareció Momon, el guerrero negro, y la esperanza de la humanidad para hacer frente a Ainz. Y así, retomando los hechos narrados en la última parte de la tercera temporada del anime, comenzamos con Overlord, el arco del rey de la conspiración. Ainz es ahora rey de una región poblada por humanos y deberá decidir el rumbo de su nueva nación y la postura que adoptará frente al mundo, si como un no muerto habrá de esclavizarlos o llevar a esas criaturas inferiores a la grandeza conocida desde la tumba de Nazarick, encontrar otros jugadores y expandir su territorio. La aparición pública del rey hechicero habrá de hacer mover al mundo, y desde aquí te contaré todos los sucesos que están por venir. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuándo publico más contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Muchas gracias y hasta la próxima.